ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarles. Hoy día los voy a llevar así, de golpe y porrazo, a conversar sobre un tema que ya hace rato que se viene dando vuelta, el tema de la Constitución. ¿Queremos nueva Constitución? Dijimos antes que no, que esa que hicieron no nos gustó. Tuvimos un rechazo grande, grande y poderoso. Pero ahora los políticos se han puesto de acuerdo de nuevo en una especie de Consejo Constitucional que sería el que nos haría una nueva constitución. Vamos a conversar sobre todos estos alcances con Gaspar Jenkins. Él es abogado, magíster en Derecho Regulatorio, profesor investigador del Centro de Justicia Institucional UDD. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Miriam? Por acá todo bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un agrado para mí compartir con ustedes. Oye, pero fantástico, porque para nosotros también, porque a ver, tenemos tantas dudas. Partamos de ver el tema del rechazo, la gente rechazó. No, a mí no me quedó nunca claro si se rechazaba lo anterior, era que quedábamos con la antigua constitución. ¿Por qué volvimos para atrás? No entendí. Cuéntanos un poquito por ahí. Bueno, sí, bueno, aquí es más bien una respuesta que te puedo dar desde la interpretación, ¿cierto? Porque Ajá. las normas jurídicas eran bastante claras. El artículo 140 de la Constitución decía que en el caso de que ganase la opción rechazo, como ocurrió, simplemente el proceso terminaba, ¿cierto? Finalizaba y nos manteníamos con la Constitución vigente. Entonces, desde lo jurídico, el proceso terminaba ahí, ¿cierto? Ahora, otra cara es lo político, ¿cierto? En lo político pareciera ser, por lo que estamos viendo en los últimos días, que el proceso continuó, pero continuó abriendo una nueva conversación. Las distintas fuerzas políticas, salvo dos o tres partidos, partidos tal vez con un número parlamentario un poco más chico, fueron los únicos que no participaron. El resto de las fuerzas pareciera que necesitaban seguir conversando de este tema, y así se vería demostrado en el acuerdo que suscribieron en estos últimos días, en donde estarían comprometiéndose, porque el acuerdo es extraoficial en términos de que tiene que pasar todavía por el Congreso Nacional, ¿cierto? Pero se estarían comprometiendo a habilitar una nueva instancia constituyente, ¿cierto? Entonces, con esto nosotros volveríamos a modificar la Constitución para crear un procedimiento que sea destinado o dirigido a proponer un nuevo texto a la ciudadanía para ver si les gustaría o no cambiar la Constitución actual. Oye, pero, a ver, el tema de la constitución, a ver, no, voy a partir al revés. El hecho de que estemos de nuevo en esta misma cuestión, digamos, de volver a empezar todo, con menos personas, con más personas, con esto acotado, con todo lo que tú quieras. Pero resulta que el acuerdo que tú dices todavía no es oficial, pero sí se supone que hay un acuerdo firmado, pero ya salió gente Sí. diciendo que no, lo que firmamos no es, que parece que no me gusta, que no nos gustó, que no nos resultó. O sea, estamos todavía ahí como entre Tongoy y Los Vilos. La pareja gente de Tongoy y Los Vilos se va a enojar conmigo, pero estamos como en la nada. ¿Qué onda? Bueno, es que sí, a ver, pasó lo mismo la vez anterior. Hay que acordarse que el 15 de noviembre del año 2020, cuando se celebra el Ujú. acuerdo por la paz y la nueva constitución, era una hojita muy parecida a la que se firmó ahora, ¿cierto? Pero el proceso se oficializó cuando esos acuerdos fueron traducidos en una reforma constitucional. ¿Se acuerda que hubo un grupo también de unos expertos que sesionaron para crear el borrador de esa ley? Y una vez que esa ley se aprobó por el Congreso, oficialmente entramos al proceso constitucional. Entonces, estos acuerdos iniciales, tal vez en las primeras líneas, por así decirlo, pero no es el verdadero acuerdo, por ponerlo en términos sencillos. El verdadero acuerdo está en formación. Entonces, de hecho, ahora ya están los partidos políticos designando a quienes van a representarlos a ellos para crear el texto ya definitivo de esta reforma legal, que va a ser la que va a tener todas las reglas del proceso. Ahora tenemos las reglas en grueso, ¿cierto? En macro, por decirlo en términos. Ahora viene la redacción de los detalles. Y ahí estamos todos más o menos expectantes, porque hay muchas cosas que están un poquito en el aire, ¿cierto? Por ejemplo, si podrían participar los ex constituyentes como candidatos o no, cómo se van a elegir los escaños reservados, que el acuerdo nuevamente los contempla, o incluso cosas que se han discutido mucho en la prensa, como cómo acreditar la calidad de expertos, ¿cierto? Que se ha discutido mucho de quiénes son los expertos, etcétera. Claro, todas esas cosas no están en este acuerdo, pero se tienen que precisar ahora
en esta semana, la próxima, a lo más 3 semanas, para después tener ya el acuerdo definitivo que va a ser presentado al Congreso Nacional y que tiene que ser aprobado por 4/7 de las dos cámaras. Oye, a ver, ahí dijiste varias cosas que tengo que preguntar al tiro. No hay nada concreto en realidad, pero se ha dicho mucho que los ex convencionales no podrían participar. ¿Es verdad? ¿O no está tampoco rayado esa cancha y escrito? Todavía no está escrito eso, todavía falta la creación de esa inhabilidad. Entonces, claro, lo que existe ahora son declaraciones e intenciones de que eso pueda ser, pero tiene, como le digo, tiene que pasar por el Congreso y el Congreso tiene que votarlo por un quórum de 4/7 de todos los parlamentarios que estén allí sesionando, o sea, en ejercicio, perdón. Entonces, todavía faltan, como le digo, algunos detalles. Hay algunas cosas que sí están claras, obviamente, como por ejemplo que el proceso va a tener 3 organismos o 3 órganos, redactores o intervinientes, mejor dicho, no redactores, intervinientes, ¿cierto? Sí. Entonces eso ya sí está zanjado, eso está A claro. ver, dime También al el tiro, número. dime al tiro Sí. cuáles serían estos 3 órganos intervinientes. El primero que va a actuar y que debería empezar a sesionar en primer lugar a todos los demás es el denominado la comisión de expertos, ¿cierto? Que estaría Ya. integrado por 24 representantes del Congreso, que lo van a designar obviamente entre los distintos partidos políticos. De hecho, ya están sonando algunos nombres con la prensa. Ellos van a ser designados para redactar un borrador, un anteproyecto de la Constitución. Ellos van a tener un plazo más o menos de 4 meses, si es que no recuerdo mal, para redactar un anteproyecto. Y después de que ellos tengan ese anteproyecto, entrarían a funcionar este órgano que se llama ahora el Consejo Constitucional, que sí serían las personas electas, que serían 50 ciudadanos más algunos representantes de los pueblos originarios, que serían los encargados de trabajar sobre este anteproyecto. Y ellos redactarían ya el borrador más o menos oficial. Y en paralelo a estos 2 organismos hay un tercer organismo llamado el Comité de Admisibilidad, que es el encargado de fiscalizar, de revisar y de resolver las disputas que se puedan dar dentro de estos órganos, sobre todo respecto de las propuestas de normas que se vayan construyendo y que estén acorde a las denominadas bases o a los denominados límites que también son parte del acuerdo de ahora. Hay 12 puntos, 12 bases que la propuesta tiene que respetar. Entonces este organismo va a estar encargado de fiscalizar efectivamente que la propuesta de los expertos y de los representantes ciudadanos sea acorde a estas bases. Entonces vamos a tener 3 organismos actuando. En buenas cuentas, a ver si te entendí bien, ese último consejo, como sea, comité de armonización, o como se llame, Sí. vendría siendo como la parte reducida de las constitucionales que el año pasado, la vez anterior, también funcionaron como armonización para ver si, por ejemplo, una norma estaba repetida en el otro artículo de allá. ¿Eso vendría siendo? No, Pero no, van a ser una especie, son otras personas distintas sí, de son las otras 24 y de distintas. los 50. Exacto, son 14 extra, son 14 Ya, personas extra, también designadas por el Congreso, también van a ser expertos, pero que no van ya, a poder ser los mismos expertos del comité de expertos. Aquí usamos mucho las ya, mismas palabras, así que es sí, fácil confundirnos. Pero ellos van a ser una especie de tribunal, más que de ya, de escribir, van a armonización, resolver ya. las disputas. Exacto, van a resolver las disputas. Entonces, porque se van a dar problemas. Los expertos, por ejemplo, para inventar casos, ¿cierto? Los expertos podrían decir que Chile va a ser del color rojo y los de la comisión podrían decir Chile va a ser del color verde. Claro, ahí va a haber una disputa, va a tener que resolverse y si no se cumplen los quórum, claro, una de las partes podría decir, no, las bases dicen que tiene que ser verde, entonces no podemos decir que sea rojo y ahí el tribunal va a Ya, intervenir diciendo, no, lo que dicen las bases es rojo, no verde, etcétera, etcétera, etcétera. ya entendí. A ver, hablaste también entre medio de el tema de los límites, que hay 12 Sí, formas, 12 entonces, responde al rayado de cancha, digamos, como para que no se salgan de exacto, las cuentas, ¿no? Es eso. exacto, Y eso más o exacto. menos, obviamente no te voy a pedir que me los enumerís los 12, porque no que te los acuerdes de memoria, pero cuéntame más o menos cuáles serían aquellos límites que tú consideres más importantes y que creo que fueron precisamente los que llevaron al rechazo la vez anterior. Bueno, sí, a ver, tenemos los límites que ya estaban en la convención anterior, habían 4 límites y esos se mantienen. Chile tiene que seguir siendo una democracia,
tiene que seguir siendo una república, tenemos que respetar las sentencias judiciales y respetar los derechos humanos, ¿cierto? Eso se mantiene, pero se empiezan a agregar algunas nuevas, ¿cierto? Como por ejemplo el reconocimiento de los pueblos indígenas, que ya con esa denominación le cambia el matiz y estaría impidiendo avanzar en plurinacionalidad. Sería un tipo de reconocimiento distinto, ¿cierto? O el Estado unitario con descentralización, que algunos han interpretado que eso permitiría cambiar la lógica del Estado regional que proponía la Convención Constitucional, ¿cierto? Hay algunos derechos que quedan expresamente mencionados, como el derecho a la vida, tiene que tener, menciona el derecho a la vida la propuesta, derecho a la libertad de los padres a elegir la enseñanza de sus hijos, también queda expresamente como una norma que tiene que estar. Hay algunas designaciones que tienen que ver con el emblema nacional, por ejemplo, los emblemas tienen que estar en la Constitución, la designación, o mejor dicho, la declaración de que el terrorismo es contrario a los derechos humanos, y así, esas nuevas pasan a ser parte. La mención a Carabineros de Chile, que también fue un tema que se Sí. debatió mucho en la convención anterior, que no había quedado la palabra carabineros, había quedado policías, ¿se acuerdan? Y eso generó una Claro. controversia. Acá se dice expresamente, tiene que mencionarse a Carabineros y mencionarse a Policía de Investigaciones, entre otras, ¿cierto? Ya, perfecto. Oye, entonces eso quiere decir que, a ver, los plazos que se han hablado hasta ahora, tú dices no hay nada porque todavía no ha salido, por lo tanto no podemos hablar de plazos en fechas, pero sí podemos hablar más o menos de plazos, que se supone que en 4 meses, en 6 meses más o menos, debieran estar sesionando, debieran estar trabajando estos expertos, estos 24 expertos primero, por no sé cuánto, 2, 3, 4 meses, yo no sé cuánto se demorarán en redactar un borrador, llamémosle, para la discusión, para que no Sí. parta de cero, ¿no? ¿Cuánto A debiera? ver, sí, los plazos están. Hay una propuesta de plazos, eso Ya, está escrito también en el acuerdo, pero el mismo CERVEL ya ha dicho que están complicando un poco los plazos, que están siendo un poco ambiciosos con lo rápido que quieren ir. Entonces, probablemente los plazos puede que se vuelvan a discutir ahora que tienen que hacer la versión final, ¿cierto? Pero la propuesta propone, por ejemplo, que en enero, o sea, a la vuelta de la esquina, ¿cierto? o sea, Ya los ahora ya, expertos. pasado mañana, digamos. Ahora ya, exacto, los expertos ya deberían estar designados, los 24 expertos, para empezar a trabajar en el anteproyecto. Como le digo, eso es ambicioso porque todavía no tenemos ni la reforma redactada. Entonces, si se llegan a trazar ahí un poquito, probablemente ese plazo también va a cambiar. Y deberían entregarle el borrador al Consejo Constitucional, a este órgano elegido, en mayo. Entonces tendrían originalmente en enero a mayo para hacer el borrador de la Constitución. Claro, es un plazo bastante cortito, no es un plazo ideal, ¿cierto? Lo ideal es que pudiesen tener un poquito más de holgura porque los temas constitucionales suelen ser muy complejos y a veces muy distintos, que requieren negociación. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, sí, pues es recortito el plazo en realidad, a pesar de que no parten de cero. Yo me imagino que esos expertos serán personas que se saben la constitución actual y las antiguas y todas las constituciones del mundo más o menos como casi memoria, ¿no? Y por lo tanto saben ya qué es bueno y qué es malo, ¿no? En este momento. eh, para ir mejorando, porque siempre me asalta una duda. ¿Y qué pasa si esta de nuevo se rechaza? Bueno, volvemos a la misma situación, donde tenemos que distinguir entre lo político y lo jurídico, ¿cierto? Lo jurídico nos volvería a decir, y hasta aquí nomás llegamos, ¿cierto? No hay nada más que hacer y se mantiene la constitución actual. En lo político, ahí es difícil adivinar, ¿cierto? Si nuestra clase política considera que tenemos que ir a una tercera vez, bueno, probablemente negocien un tercer camino, pero nuestra clase política podría decir también con esto ya no hay ningún interés de la ciudadanía en aceptar una nueva propuesta y hasta aquí nomás lo dejamos. Ahí eso quedaría un poquito como a la deriva, pero jurídicamente esto se terminaría. Ya, perfecto. Oye, a ver, volvamos un poquito para atrás. Tú me dices que estos expertos van a redactar un anteproyecto. ¿Cómo se ponen de acuerdo ellos? Sí, Porque obviamente si van a ser estos expertos elegidos, porque no son elegidos por nosotros, son seleccionados, son no, seres humanos así sacados como con pinza, digamos, con un cuoteo político, obviamente, porque va a ser exacto. aceptado por el Congreso, por el Senado y por la Cámara. Eh, estos expertos, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Tampoco se sabe, porque ahí no hay un rayado de cancha tampoco, es decir, a ver, por un quórum de tanto, por simplemente. Sí, sí lo hay, lo hay. ¿Sí? Hay una norma de quórum para que ellos funcionen,
Ellos van a ser 24 personas que, como tú muy bien dices, van a ser elegidas por nuestros representantes políticos, ¿cierto? Por el Congreso Ujú. Nacional. Obviamente el acuerdo implícitamente distribuye proporciones, ¿cierto? Al partido X le va a tocar tanto, al partido J le va a tocar tanto, y ahí se van a ir distribuyendo más o menos las designaciones. Pero estos 24 expertos tienen una norma de aprobación para poder considerar integrante del borrador del que ellos van a proponer un quórum de 3/5. Ese es un quórum mayoritario, más de la mitad, ¿cierto? Entonces requiere también cierto consenso entre ellos. Por eso muchas declaraciones de representantes de partidos políticos en estos días han tratado de enfrentar el tema de los expertos diciendo que tenían que ser personas no solamente que sepan de derecho constitucional o que conozcan de constituciones, sino que también sean políticos, en el sentido de que sepan manejar la negociación política interna para que puedan llegar a esos acuerdos más amplios que se requieren para aprobar esas normas. Entonces es una naturaleza media dual la que va a tener que tener estas personas seleccionadas, porque tienen que saber, pero al mismo tiempo tienen que conversar, tienen que saber dialogar, saber contenido y saber dialogar. Perfecto. Ahora, respecto de los elegidos, las personas que vamos a elegir nosotros, estos 50 personas que van a ser elegidas, ¿cómo van a ser elegidas? Porque yo he escuchado por ahí que va a ser de la misma forma que los senadores. O sea, por ejemplo, si en la región metropolitana le correspondían, no sé, 5, acá también van a ser 5. Cuéntame un poquito cómo va a Exacto. ser ese cuoteo en las regiones. En la propuesta actualmente es básicamente como tú muy bien lo dices, Miriam, va a ser siguiendo el padrón senatorial, ¿cierto? Las denominadas, los distritos senatoriales, ¿no? Entonces se van a distribuir también en conformidad básicamente a lo que es el Senado hoy en día. Entonces es muy esperable entender que vamos a tener una especie de Senado 2, ¿cierto? Una especie de espejo. Y efectivamente, claro, Santiago tiene 5 senadores, va a tener 5 representantes en el Consejo, ¿cierto? Hay algunas correcciones, hay algunas regiones que sí pierden algunos, pero lo importante es que además de los 50 van a haber representantes de pueblos indígenas, ¿cierto? Que a diferencia del anterior ya no se van a elegir con un número determinado. El acuerdo anterior decía que tenían que ser 17, acá no se dice el número, pero sí se dice que tienen que ser proporcionales y que tienen que ser por sobre los 50, o sea, no van a ser dentro de los 50. Vamos a tener a los 50 elegidos democráticamente y en extra Más, a los más los otros. más, exacto, y ese más los otros hay que determinar todavía el número para que sea acorde al padrón o a la forma en que van a determinar esa proporción de los pueblos indígenas. Entonces ahí también tenemos un cosito que está todavía no resuelto. Y el otro factor es la paridad, porque se asegura en el acuerdo que van a haber reglas de paridad tanto de entrada, o sea, de candidatos, tiene que haber el mismo número de candidatos hombre y mujer por lista, y de resultado. O sea, también van a poder haber correcciones de paridad, como ocurrió en la elección de la Convención Constitucional, que ahí tuvimos algunos convencionales que ganaron, pero por ser de un sexo determinado, tuvieron que darle el escaño al del otro. Mismo. Por ahí escuché, y por favor explícanos un poquito, por ahí escuché que se iba a votar, por ejemplo, por la lista del partido. Van a salir, no sé, 15 personas, por decirte, y yo voto por esa lista, pero no necesariamente por la persona. ¿Cómo va a ser como el final? Cuéntame un poquito ahí. Sí. Bueno, a ver, ahí tenemos también dos niveles de respuesta, ¿cierto? El acuerdo simplemente dice que sigue las reglas senatoriales, y eso significaría que nosotros debiéramos esperar que se elige tal cual como los senadores, donde votamos por una persona y se generan estas dinámicas de arrastre, en el mejor de los casos, cuando una persona saque muchos votos. Pero la experiencia de la convención y sobre todo la forma en que se eligieron los convencionales la vez anterior en las listas, ha generado este debate de si tal vez es necesario cambiar el mecanismo de elección también, ¿cierto? Y hay una de las alternativas es el votar por lista más que por persona. Cosa de que ahí los partidos políticos puedan elegir según los resultados que tenga la lista, quiénes son las personas que entran, sobre todo quienes entran arrastrados, ¿no? En el caso de que haya un consejero que saque muchos votos. A ver, Pero todo eso es... perdona, que quiero aclarar un punto. Ese tema del arrastrado. Suponte en un partido X presentó una lista con 10 personas. Obviamente, uno Claro, primero, después del otro. ¿Eso de alguna sí. manera va a significar una cierta prioridad? O sea, si sacaron, no sé, te explico, 100 votos, sale el de arriba. Si sacaron 200, sale el de arriba y el número 2. ¿O el Sí. partido elegir cuál de esa lista? Y que las dos alternativas están sobre la mesa.
Ese es Ya, el problema. Tenemos las ya. dos opciones y por eso es lo que hablábamos al principio. Los detalles de cómo va a ser es lo que están en este Ya. momento negociando. Pero podría ser efectivamente así, que por números, y eso pareciera ser lo más razonable, que por números se establecieran las prioridades de los partidos y cuando uno vote sabe quién va a ir si es que gana esa lista en primer lugar y quién iría en segundo, etcétera. Pero también existen algunos modelos en donde permiten cierto grado de movilidad por parte de los partidos según, por ejemplo, si tienen que designar más candidatas mujeres como consejera o más candidatos hombres y permitir de esa forma no seguir los números, sino que hacer algún tipo de movimiento. Pero la verdad es que eso lo vamos a ver ahora cuando tengamos ya el detalle. Yo me inclino más que va a ser un poco por, o como el sistema senatorial actual, o sea que votamos por personas que se arrastran en listas, o vamos a votar por listas con un orden más o menos establecido de quienes saldrían elegidos. Claro, ahí el problema, como dices tú, va a ser con el tema de la paridad de género. Ahí se va a ir un poquito a las payas, Exacto. salvo que pongan un varón, una mujer, un varón, una mujer, un varón, pero igual Claro, eso se llaman listas puede ser cebra radiado. y probablemente las listas cebras se van a seguir utilizando. Se usan en el día de hoy, Claro. entonces lo esperable es que sigamos con un intercalado. Oye, ¿y qué pasa en eso mismo, pero con los independientes? Porque dicen que ahora no va a haber listas independientes. Tampoco está rayada esa parte, ¿o no? Claro, lo que plantea el acuerdo es que los independientes debieran participar invitados por los partidos, en listas de partidos, ¿cierto? Ya. Y ahí la responsabilidad en el fondo la adquieren los partidos de ver a quienes invitan y a quienes dejan participar, ¿cierto? Pero tuvimos algunos casos en la convención donde eso tampoco funcionó. El caso más emblemático es el del convencional Viera. Cristian Viera fue por la lista de la democracia cristiana, ganó, fue elegido convencional y a los 2 días renunció y se fue al Frente Amplio. Entonces, claro, ahí el partido político, en este caso la democracia cristiana, debería hacer una autocrítica de por qué designó a alguien como independiente que después terminó yéndose a otro colectivo y reduciendo su fuerza política dentro de la convención, ¿no? Bueno, de Por hecho, eso aquí los partidos van a reduciéndola tener que ser al mínimo mínimo de al la... mínimo, que quedaron Claro, en uno, claro. claro, claro. Entonces, aquí los partidos tienen que asumir ese grado de responsabilidad de que ahora tal vez ya no van a poder utilizar la popularidad tan fácil como un mecanismo de atractivo para incluirlo, sino que van a tener que examinar con un poquito más de ojo la parte ideológica del candidato para ver si coincide o no con los valores que el partido quiere defender para que no le pase esto. Bueno, y de hecho también pasó en la convención anterior de personas que estaban en un partido y luego se cambiaron, ¿no? O, Claro, el caso de Jorge Baradit, por ejemplo. por ejemplo, claro, que se salieron y Claro. pasaron a ser de otra parte. Bueno, hay una serie de cambios que eran un poquito inexplicables. Yo creo que los electores quedaron un poco plop, porque votaron por ellos por ellos, pero además por una cierta idea política, ¿no es cierto? Eh, Claro, el problema es que como son elegidos independientes, los partidos políticos no pueden utilizar las lógicas tradicionales de claro. fidelidad, ¿cierto? Porque con un militante pueden utilizar el régimen disciplinario interno, abrirle algún tipo de expediente ético, un sumario o incluso expulsarlos en el caso de que sea necesario. Pueden tener algún grado de control, pero el independiente no cae dentro de esa red y si no quiere Claro, responder el independiente a las lógicas del partido, lo termina haciendo y se va. Y eso es un claro. problema en la construcción de los acuerdos, ¿no? Porque Perfecto, sí, po. como los tiempos son tan acotados, probablemente muchas negociaciones van a ser en bloques, ¿cierto? Van a ser con un representante que va a hablar por 5, por 6 expertos, porque van a estar funcionando en paralelo, ¿cierto? Entonces, si no se respetan las palabras mutuamente, esta cuestión va a costar muchísimo que se pueda construir en los tiempos, como digo, tan acotados que hay. Sí, pues en realidad son súper acotados y a veces por hacer las cosas así como a la rápida, nos pegamos otra chambona de nuevo, ¿no es cierto? Oye, Exacto, también, exacto. también otra controversia con el tema de si deben ser o no remunerados. ¿Qué piensas tú? A ver, yo encuentro que sí, mi opinión personal es que debieran ser remunerados todos los participantes del proceso, del comité de expertos, los consejeros, el Consejo Constitucional y los expertos de admisibilidad, el comité de admisibilidad, por una razón de, primero, compromiso, de que puedan dedicarse 100% a esta labor, evitar y de esta manera sincerar los intereses que tengan. Hay que recordar que los representantes políticos defienden intereses
propios de partido, pero a veces de terceros, ¿cierto? Y la idea es que no tengan vínculos por lo menos económicos con terceros, que tengan que por ende realizar una declaración de intereses, una declaración de patrimonio, sepamos quiénes son esas personas, ya sean los elegidos o los designados, ¿cierto? Cosa de que nosotros podamos tener un control ciudadano. Hay que recordar que en la constitución política constan tal vez las decisiones más importantes del país, y tenemos que saber que las personas que las están construyendo están respondiendo a un interés general y no tal vez a un interés particular, y el pagarles aporta a eso, ¿cierto? Aporta a evitar que ellos tengan que financiar su vida, porque piensen, el comité de expertos va a existir por casi 10 meses. Claro, lo normal es que una persona en 10 meses tenga que soportar, digamos, gastos propios de su vida, de su familia. Y esos gastos van a estar y los va a soportar. La pregunta es de dónde sale ese presupuesto, ¿cierto? Mejor que salga de un financiamiento público que todos conozcamos antes de que nazca de algún financiamiento privado que puede generar conflictos de interés más profundos, que puede incluso ensuciar el proceso, ¿cierto? Por supuesto que Entonces, mi sí. opinión es que sí, debería ser remunerado. Sí, bueno, yo también opinaba, no sin ser experta para nada, yo también opinaba lo mismo, porque además de la gente voluntaria no adquiere el nivel de compromiso que requiere un trabajo de este estilo, ¿no es cierto? Porque de repente voy a decir, oye, no, pucha, tengo un viaje y necesito salir y tengo que irme. Y se va, ¿no? Pues sí, no, Exacto, no. exacto. Ahora, es cierto también que sería muy honorable que fueran personas que lo hicieran por el honor de estar ahí. ¿Cachai? No cualquiera, ¿no? Por haber sido Yo creo que se elegido como... mezclan las cosas. Sí, Yo creo que se mezcla, porque la gente que participa también lo va a hacer con un cariño, por la importancia de obvio, la situación, obvio. de la instancia, ¿cierto? El tema es que, claro, si nosotros no lo financiamos y ellos necesitan vivir, porque como son Sí, personas, ¿cierto? Necesitan obvio, pagar su obvio, casa, su obvio, alimentación, obvio. etcétera, eso los obligaría, por ejemplo, a tener que tener un doble trabajo, ¿cierto? En la mañana trabajo en el proceso, en la tarde trabajo en mi oficina privada o particular o en donde yo trabaje. Claro, y eso ya primero quita tiempo, y segundo, empieza a generar estas lógicas medias, empieza a ensuciar un poco el asunto. Mejor hacerlo bien, como usted dice, doña Miriam, sincerar estas cuestiones y financiarlo. Si al final es un trabajo que va a ser bastante temporal, dura un año, tampoco es un gasto público excesivo e insoportable para el fisco de Chile. Por supuesto, ahora sí, lo que pasa es que se nos viene un poco a la mente el tema de la farra anterior, ¿no? Que por lo menos no sé si fue mediático el tema o no, pero nunca se supo realmente cuánto se gastó, cuánto costó el borrador anterior, que al final no sirvió para nada. Pero entonces ahí yo creo que empiezan un poco como bueno, Chata, podemos farrearnos de nuevo otra vez la misma cantidad de miles de millones, porque fueron miles de millones, ¿no es cierto? Tampoco estaba muy, bueno, en algún momento sí, ellos trabajaban muchísimo, muchas horas, pero también había gente que, llegado por el tema de la pandemia, por ejemplo, que no iban, que no participaban, o que trabajaban en sus propias cosas igual, no sé, esas como chiquiñuelas, digamos, que siempre estamos los chilenos buscando, ¿no? Oye, Por eso ahí hay cosas... Ah, sí, sí, dele, no, doña Miriam, no la quería interrumpir. dime. No, ahí va a ser muy importante primero, como usted dice muy bien, mirar la experiencia anterior, ver lo que funcionó mal y no repetirlo, ya tener esa experiencia. Y segundo, el órgano que va a estar a cargo de la administración financiera de este organismo. Ese órgano, que en la convención anterior fue el Ministerio, la Secretaría General de la Presidencia, la encargada de ver la parte económica. Ese organismo debería estar apoyado, por ejemplo, con alguna entidad vinculada a la Contraloría que se encarga de las cuentas públicas en Chile, cosa de que tengan un control mucho más directo. En el fondo, ver la parte presupuestaria muy bien, justamente, en lo que usted muy bien señala. Pero hay que considerar también que ahora son menos, ¿cierto? Entonces eso también nos da cierta flexibilidad, es menos tiempo también, entonces por ese lado también van a haber menos gastos, o debieran haber menos gastos, debiera ser razonable esperar que va a salir un poquito más barato que la vez anterior. Sí, yo creo que en realidad debiera ser a lo mejor, no sé, una entidad eh, extra, externa, una especie de auditoría. Sería tan bueno que para los electores, para todos los chilenos, no sé si sea posible. Yo creo que con la computación hoy día, cómo funciona, debiera ser posible que mes a mes a nosotros nos dijeran, mire, una especie de cuenta pública. Este mes se gastó esto en tanto, en esto, que sea transparente, pero no esas transparencias que llegan 2, 3 años después, ¿no? Claro,
Claro, yo creo que a ver, es cierto que eso sería lo ideal. Ahí va a depender de cuántas personas estén trabajando en la parte administrativa de esta convención, porque si tienen Claro, poco personal, claro, va a ser un poco difícil pedirles que funcione claro. el organismo y además en las rendiciones. Entonces, por eso el apoyo de otros órganos del Estado va a ser fundamental. Perfecto. Oye, y para terminar, claro que también esto es una opinión personal la que te voy a pedir. Se ha escuchado por ahí, Ujú, hay personas que están propiciando que los cuatro ex presidentes participen de este Consejo Constitucional, perdón, de los expertos, ¿no? ¿Qué ujú. opinas de ello? Porque de alguna manera tú dijiste, a ver, tenemos que aprender de lo pasado. Ellos han estado dirigiendo el país. Le haya gustado o no le haya gustado a la gente, a mí me gustó uno, a otro le gustó el otro, otros odiaron a otro, etcétera. Pero ellos han estado ahí, han tocado la guitarra. Entonces, ¿tú crees que debieran participar? ¿Cuál es tu opinión de abogado? A ver, esto es una decisión política, ¿cierto? Ah, Depende de que partidos políticos quieran brindarle ese apoyo en primer lugar. Pero yo, la verdad, es que tengo una opinión dividida, voy a ser un poco contradictorio, porque por un lado, lo que usted dice es muy cierto, ellos tienen una experiencia que puede resultar vital para la construcción de un buen pacto constitucional, ¿cierto? Pero también está el factor de que estos 24 expertos, como le decía al principio, no solamente van a ser conocedores, sino que también van a ser políticos, van a ser gente que tiene que negociar. Y claro, el rol de presidente tal vez implica restar un poco de horizontalidad, ¿cierto? Al presidente lo miramos hacia arriba y al expresidente también, ¿cierto? Entonces yo me imagino la reunión de un experto joven de unos 40 años conversando con el presidente Lago. Claro, la negociación tal vez no va a ser tan limpia como nos gustaría, ¿cierto? Porque es difícil decirle que no al presidente Lago, ¿cierto? O a la presidenta Bachelet o al presidente Piñera, quien sea. Cambia un poco la simetría entre este órgano que debiera ser de 24 personas iguales, pero eso no es culpa de ellos, ¿cierto? Es porque les tocó detentar el máximo cargo en nuestro país. Entonces yo creo que tal vez podríamos buscar una solución alternativa, y esa solución alternativa es tener a los 24 consejeros que van a estar designados técnicamente, ¿cierto? Pero los presidentes como un constante apoyo. Los presidentes no necesariamente deben ser nombrados para apoyar el proceso, pueden ser expertos invitados también. Y yo creo que en esa lógica los podríamos empezar a incluir, cosa de no meterlos en la negociación política, pero sí aprovecharnos de su experiencia en el ejercicio del poder. bueno, ahí tocaste un punto que me había olvidado y te lo voy a aprovechar de preguntar al tiro, aunque nos vamos a pasar de tiempo, no importa. Oye, tema de las personas que fueron alguna vez, presentaron, ¿te acuerdas estas normas que eran las que tenían que hablar? Tienen un algo que hablar, tienen un algo que decir. Los invitaron y resulta que estuvieron apenas 3 o 5 minutos conversando sobre su planteamiento, pusieron su planteamiento y no los pescaron, pero ni en bajada. ¿Cómo va a pasaría ahora? Porque si tú dices estar los cuatro expresidentes que están vivos, obviamente, Sí, claro. en un momento, que pudieran estar como un poco como en consulta, ¿no? O que pudieran opinar. También hay fuerzas laborales, fuerzas de distinto tipo, en educación, en religión, en una serie de cosas que deberían ser escuchados también, ¿no es cierto? Ahí hay otro desafío que es muy grande. Lo que usted está Ujú. tocando es un punto sobre el cual no tenemos ninguna lógica en este momento porque el acuerdo no se pronuncia, ¿cierto? Que tiene que ver con si va a tener mecanismos de participación, ya sea ciudadana o ya sea de expertos invitados, este proceso. ¿Y por qué es complejo el tema? Por los tiempos, ¿cierto? Uno de los grandes problemas que tuvo la Convención Constitucional es que fue un poco ambiciosa en la participación. Quisieron traer a muchas personas y claro, cuando traen a muchas personas pasa lo que usted dice, le tenemos que dar 5 minutitos porque si no, no lo alcanzamos a escuchar a todos. Entonces ahí tenemos un problema, ver cómo creamos un mecanismo en donde la gente que esté interesada pueda participar con su conocimiento, pueda aportar ideas y al mismo tiempo eso no retrase el calendario que van a tener estos muchachos porque por ahora lo que dice el acuerdo es que en noviembre tendríamos un plebiscito. O sea, un trabajo menos de un año. Es menos del tiempo que tuvo la convención. Entonces, claro, ahí tenemos algo sensible sobre lo cual todavía no tenemos muchas luces, pero sí va a ser algo vital porque lo que sí sabemos es que se requiere que los expertos que son conocedores de algunas
Los expertos, los 24 expertos van a saber mucho de derecho constitucional, pero hay cosas que probablemente no van a conocer. Derecho ambiental, el vínculo que tengan algunas instituciones en específico, materias, por ejemplo, de salud, de pensiones, puede que tal vez no sepan el detalle y van a tener que contar con este apoyo técnico que a veces podría ser o utilizarse la figura del asesor, un asesor técnico de cada uno de los expertos, o también podrían ser audiencias en donde todos conversen con un conocedor específico. Eso va a tener que resolverse dentro de estos días con esta reforma que va a tener que plantear también las reglas de funcionamiento Hay, hay, de los hay, tres órganos. hay mucho, demasiado que resolver. Yo creo que es imposible que en enero empezara a funcionar este comité de expertos, ¿no es cierto? Yo Porque también ni lo dudo un poco. siquiera, de hecho, están apareciendo personas que nadie sabe si alguien las está propiciando o no, pero escuché el otro día una entrevista a una persona que decía que a ella le encantaría, sí, formar parte de la... Yo creo que ya hay gente que se está como candidateando, digamos, entre medio, pero falta mucho. Si nos demoramos, ¿cuánto? 3, 4 meses en llegar a una especie de acuerdo básico, muy básico hasta ahora. No creo que de aquí a noviembre la cuestión funcione. Ya el CERVEL, como dices tú, ya está piteando diciendo, oye, a ver, no es tan fácil preparar una elección tan rápidamente. Gaspar, no sabes lo que te agradezco esta entrevista, porque creo que nos has aclarado muchísimo, que no está nada claro. Exactamente. Ese es un buen cierre, Miriam. Para mí un honor compartir con usted y les mando un saludo a todos quienes nos estén escuchando y viendo. Un agrado, como siempre. Muchas gracias, un agrado para mí también. Muchas gracias a Gaspar Jenkins, el abogado, magíster en Derecho Regulatorio, profesor de investigador del Centro de Justicia Institucional UDD. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros y a ustedes, señoras y señores, también les doy las gracias, obviamente, por haber estado aquí en este punto de encuentro.